Sombras en la lluvia, el último eco parte 2. El despertar del depredador, 1979 a 1980. Para Arthur, la adolescencia había sido un laboratorio, un lugar y un tiempo para poner a prueba teorías silenciosas sobre control, dolor y miedo. Pero toda teoría, en su mente, exigía una prueba final, una prueba que no pudiera ser deshecha, que marcara un antes y un después. Hay una línea que, una vez cruzada, ya no se puede regresar. Y Arthur estaba a punto de dar el paso, con la precisión de quien lleva años ensayando. Era el invierno de 1978, y Liverpool no era un lugar seguro. La ciudad se tambaleaba por una serie de huelgas que habían paralizado la recogida de basura. Montones de bolsas negras se acumulaban en las esquinas, desgarradas por ratas gordas que corrían entre charcos de agua sucia. Las farolas, muchas fundidas, dejaban zonas enteras sumidas en la penumbra. La policía, sobrepasada por robos, disturbios y enfrentamientos políticos, apenas podía atender los crímenes menores. Para Arthur, aquel caos era un velo perfecto, un escenario en el que una sombra más no llamaría la atención. La víctima elegida. Su primer asesinato no fue impulsivo. No se trató de un estallido de ira ni de una reacción inmediata. Arthur lo planeó como un ajedrecista que estudia la apertura de una partida crucial. Durante semanas visitó un pub del centro. Nunca bebía demasiado. Pedía una pinta, se quedaba en silencio y observaba. Observaba quién llegaba sola, quién bebía rápido, quién parecía distraída. Fue allí donde la vio. Una joven de 19 años, estudiante de arte, con un abrigo largo y una carpeta siempre bajo el brazo. La seguía con la mirada mientras ella reía con amigos, anotando en su mente sus gestos, sus rutas, las horas a las que se marchaba. El día elegido, la lluvia caía como una cortina interminable. La joven salió del pub sola, la carpeta protegida bajo el abrigo. Arthur esperó unos metros detrás, caminando con paso regular, mezclándose con el escaso tráfico de transeúntes. No corría. No necesitaba hacerlo. La presa no sabía que estaba siendo cazada. La siguió hasta un pasaje estrecho entre edificios. Allí, las farolas dejaban huecos de sombra tan densos que el agua en el suelo parecía tinta negra. Arthur aceleró el paso. Un golpe seco, un sonido ahogado. La carpeta cayó, y las hojas se esparcieron como palomas muertas sobre el suelo empapado. Una mano cubrió la boca de la joven mientras, en un destello mínimo, el filo de la navaja cortó el encuadre invisible de esa escena. No hubo gritos, solo el sonido de la lluvia mezclándose con la respiración agitada de la víctima, hasta que esa respiración se detuvo. El silencio posterior. La lluvia seguía cayendo, pero en los oídos de Arthur el mundo se había apagado. Caminó de regreso, como si nada hubiera ocurrido. Detrás, el cuerpo de la joven quedaba tendido, su sangre diluyéndose lentamente en el agua de la calle. Esa noche, en su habitación, Arthur abrió una caja metálica que guardaba bajo la cama. Dentro había recortes de periódicos, pequeños objetos robados y trozos de papel con anotaciones. Agregó un nuevo elemento, un pendiente de plata, aún húmedo. Lo colocó con cuidado, como si estuviera archivando un documento valioso. No sonrió, no suspiró. Para él, era un registro más en un archivo que solo él entendía. La ciudad reacciona. Al día siguiente, los periódicos locales anunciaban: estudiante encontrada muerta en callejón. La policía describió el crimen como brutal pero meticuloso. No había huellas, no había testigos claros. En los despachos policiales, algunos agentes comentaban la precisión quirúrgica de las heridas, algo que no solía verse en crímenes callejeros. Para Arthur, aquello no era una amenaza, era una confirmación. Había probado que podía hacerlo, y que podía hacerlo sin ser atrapado. Lo que había sido un juego macabro durante años se convirtió en una necesidad. El segundo movimiento.
En 1979, mientras Liverpool enfrentaba las huelgas más intensas de su historia reciente, Arthur se preparaba para su siguiente crimen. La segunda víctima fue una mujer de 32 años, empleada de una fábrica textil que regresaba a casa tras un turno nocturno. La escena ocurrió en un túnel peatonal bajo las vías del tren, donde el eco de los pasos multiplica cada sonido. En ese espacio estrecho y frío, Arthur repitió el patrón. Un ataque rápido, una herida precisa en el mismo punto del cuello, el cuerpo dejado en un lugar donde lo encontrarían, pero sin pistas que apuntaran a él. Esta vez, sin embargo, algo quedó atrás, un cabello atrapado en la tela del abrigo de la víctima. En esos años, la ciencia forense no podía analizar ADN, pero la policía guardó la muestra, etiquetada y archivada. Un detalle que, años después, tendría valor. Arthur y el miedo como arma. Para él, el asesinato no era solo el fin, era el medio para crear una atmósfera, para moldear el comportamiento de la ciudad. Comprendía que la gente actuaba diferente cuando tenía miedo. Cerraban puertas antes, miraban por encima del hombro, evitaban ciertas calles. Y todo eso, de alguna manera, le pertenecía. Se convirtió en lector obsesivo de la prensa local. Recortaba cada noticia sobre sus crímenes, subrayando frases como «posible asesino en serie». La palabra «serie» lo fascinaba. Era como un título honorífico. El tercer ataque y el ascenso del pánico. En el verano de 1980, una joven enfermera desapareció tras salir de su turno nocturno en un hospital. La policía desplegó un operativo masivo, pero no fue suficiente. Días después, el cuerpo fue hallado en un descampado, cuidadosamente colocado como si alguien quisiera que lo encontraran. Ese detalle no pasó desapercibido. Las manos cruzadas sobre el pecho, la cabeza ligeramente ladeada. No era una postura natural, era una presentación, una forma de decir, aquí está, miren lo que puedo hacer. Para entonces, Liverpool estaba dividido. Algunos exigían más vigilancia, otros dudaban de la capacidad de la policía para resolver el caso. En los pubs y mercados, la gente comentaba los crímenes como si fueran episodios de una serie macabra que se desarrollaba en tiempo real. Y Arthur escuchaba. Absorbía cada reacción como parte de su experimento.